Hola, soy el doctor Mauricio Barahona y quiero darte una especial bienvenida a Consultorio 15 Podcast. Este es tu consultorio, este es mi consultorio en el cual compartimos experiencias y estrategias efectivas para mejorar el éxito de nuestra consulta de control de peso. Y precisamente este podcast es un podcast dirigido y diseñado para médicos que quieren desarrollar con éxito su consulta de control de peso y mejorar los resultados que tienen con sus pacientes. Así que quiero darte una cordial bienvenida a este episodio número 2 de nuestro podcast, y hoy vamos a tener un tema muy frecuente en nuestra consulta. Así que vamos a hablar hoy de 3 claves para manejar una reganancia de peso. 3 claves para manejar a ese paciente que nos llega al consultorio y que viene experimentando una reganancia de peso. Ese va a ser nuestro tema de este episodio 2 de nuestro podcast. Y bueno, para hablar de ese tema, lo primero que tenemos entonces que aclarar y que definir adecuadamente es qué es una reganancia de peso. Y aquí es muy importante que entendamos claramente la definición. La definición de reganancia de peso es cuando el paciente aumenta más de 2 kilos, vean el dato, más de 2 kilos por encima de la basal de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Si el paciente llegó a 60 kilos de peso y ya inicia su etapa de mantenimiento de peso, si ya el paciente aumenta por encima de 62 kilos, ya entonces estamos hablando de una reganancia. Ahora, este es un punto muy importante de aclarar porque me pasa con los pacientes. Por ejemplo, vamos a decir que un paciente bajó 15 kilos de peso y ahora ha reganado otra vez los mismos 15 kilos de peso que había bajado. Bueno, yo siempre le explico a mis pacientes, yo les digo, eso no es una reganancia, eso es una tragedia, eso es una catástrofe, eso no debe ocurrir. Entonces vean ustedes que para evitar esto, justamente, y que también es muy frecuente, incluso pacientes que bajaron 15 kilos y ahora subieron 20, que también lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ser más estrictos en el parámetro para definir primero que nada la reganancia. ¿Por qué? Porque cuando un paciente ha bajado 15 kilos y ya subió 2, ya subió 3, ya subió 5 kilos, ese es el punto en el cual hay que hacer lo que vamos a explicar más adelante del manejo de la reganancia. ¿Por qué? No hay que esperarse, en otras palabras. El primer concepto que quiero aclararte y transmitirte bien es que no hay que esperarnos, y el paciente más bien, ni el médico deben esperarse hasta que el paciente haya reganado todos los kilos que había perdido o más para actuar, para intervenir. Eso es lo primero que quiero enfatizar. Entonces vean ustedes que lo primero es que el parámetro debe ser más estricto. Le debo decir a mi paciente, si llegaste a 60 kilos como peso meta, cuando estés en 62 o más, ya tienes que consultar porque ya estás en reganancia. Entonces, ese es el primer punto para evitar que nuestro paciente piense que apenas son 2 kilos o son 3 kilos. Eso es muy poquito, de por sí yo tenía antes 15 o 20 kilos de más. No, desde ese momento debemos intervenir. Primer punto clave que quiero señalar. Ahora vamos entonces a nuestras 3 claves para manejar la reganancia. ¿Cuál va a ser la primera clave? La primera clave es que tenemos que identificar la causa. ¿Por qué el paciente está reganando peso? Y aquí te voy a poner algunos ejemplos. La primera categoría de las causas es lo que se llama las causas homeostáticas o bien metabólicas. El término que más se está usando ahorita en la literatura es homeostática. Entonces, causas homeostáticas o metabólicas. Te pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, una paciente, vamos a decir de 48 años, por ejemplo, una mujer de 48 años que venga a la consulta y nos diga, doctor, fíjese que hace algún tiempo vengo subiendo de peso, pero resulta que sigo comiendo lo mismo, hago la misma actividad física, no ha habido ningún cambio en mi estilo de vida en este momento, ni en los años recientes, sigo igual que siempre, pero hace un año, año y medio estoy notando un aumento de peso. ¿Qué podríamos sospechar en esta paciente entonces? Una causa metabólica, que puede ser el climaterio, la menopausa, cambios en la parte hormonal femenina. Esto nos puede explicar entonces que esta paciente esté reganando de peso por un cambio en su metabolismo, que es muy frecuente que lo veamos en las pacientes que están en el periodo del climaterio, la menopausia,
por razones hormonales. Otro ejemplo de causa metabólica homeostática, por ejemplo, un paciente que es diagnosticado con una enfermedad, por ejemplo, reumatológica o autoinmune, y empiezan a prescribirle corticosteroides en dosis significativas o altas por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, una causa medicamentosa o lo que llamamos obesidad farmacológica, que es cuando un fármaco induce el aumento de peso. Otro ejemplo puede ser el paciente que inicia con un trastorno, por ejemplo, tipo depresión mayor, tipo esquizofrenia, por ejemplo, trastorno ansioso depresivo, y entonces el médico psiquiatra, por ejemplo, le prescribe medicamentos, ya sea antidepresivos o antipsicóticos, que pueden tener en algunos casos efecto secundario aumento de peso. Entonces ahí tenemos otra causa metabólica homeostática. Esos son solo algunos ejemplos de esta primera categoría, la categoría homeostática. Pero también podemos tener reganancias por causas conductuales. Un ejemplo de esto lo vemos frecuentemente, por ejemplo, con pacientes que, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, doctor, fíjese que empecé una relación de pareja con un novio, por ejemplo, y entonces ahora tengo un novio nuevo, y resulta que yo antes siempre comía mucho en mi casa, casi no salía los fines de semana, pero ahora con mi nueva pareja estoy saliendo todos los viernes, los sábados y los domingos, y vamos a comer y vamos a conocer diferentes restaurantes y vamos a conocer diferentes lugares, y resulta que estoy subiendo de peso. Antes mi peso estaba estable, pero desde que empecé esta relación hace 6 meses, un año, empecé a subir de peso. ¿Qué detectamos ahí? Un cambio, fíjense ustedes, véanlo acá, un cambio conductual. ¿Qué cambió? La conducta de esta paciente. Ahora con su nueva pareja sale más a comer fuera de casa, más comidas de restaurantes, por ejemplo, y ya no come tanto en casa como lo hacía antes los fines de semana. Entonces ven ustedes que aquí, ¿qué cambió? La parte conductual. Esta nueva conducta con su nueva pareja le está induciendo un cambio en su peso. La tercera categoría son las causas que llamamos ambientales. La causa de tipo ambiental que genera reganancia de peso. Aquí el ejemplo sería, por ejemplo, una persona que me dice, fíjese doctor que yo tenía un trabajo en el cual mis horarios eran muy estables, muy regulares, tenía mis horas de comida muy bien definidas, comía siempre a mis horas y salía temprano por la tarde de mi trabajo y me daba tiempo, por ejemplo, de ir al gimnasio a hacer ejercicio, hacía gimnasio regularmente. Pero ahora me cambié a un nuevo trabajo, parece que es un mejor trabajo, me cambié a un mejor trabajo, pero resulta que ahora ese trabajo tiene un mayor nivel de estrés, un alto nivel de estrés, no me da tiempo de comer, como a veces me da muy tarde para ir a almorzar, salgo tarde de mi trabajo, ya no tengo tiempo de hacer ejercicio, ahora además estoy más cansado, cansada y no me dan ánimos de hacer ejercicio y no me da tiempo y entonces mis comidas se han vuelto muy desorganizadas y ya no hago ejercicio. Entonces aquí vemos un cambio que tiene que ver con el ambiente, con el entorno del paciente. Entonces antes tenía un trabajo en el cual su alimentación, actividad física y nivel de estrés estaban mucho mejor controlados, pero ahora cambió a un mejor trabajo y eso lo vemos muy frecuentemente con nuestros pacientes. Mejoraron la calidad de su trabajo, por ejemplo, ahora tienen un nuevo puesto en una nueva compañía, por ejemplo, etcétera, pero resulta que eso generó más estrés y ha afectado, por ejemplo, su estilo de vida, su estilo de alimentación, actividad física, tal vez se han vuelto más sedentarios. Entonces, este es un ejemplo en el cual lo que cambió fue el ambiente, el entorno del paciente, pero eso está activando el aumento de peso. Entonces, como pueden ustedes ver, este primer punto es clave, es, bueno, el paciente viene con nosotros por una reganancia. La pregunta es, ¿por qué está reganando peso? La primera pregunta que debemos responder, la primera clave es identificar la causa. La segunda clave, entonces, una vez que hemos identificado cuál es la causa por la cual nuestro paciente está en esa etapa de reganancia número 2, es muy importante intervención rápida. Ya les decía al inicio que no hay que esperarse a que el paciente suba muchos kilos. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, doctor, fíjense que hace 5 años, y yo siempre me pregunto cuando me dicen así, ¿por qué no vino hace 5 años? ¿Por qué se esperó 5 años para actuar, para tomar una acción, para venir, consultar y tomar medidas para frenar ese aumento de peso? Entonces, si nuestro paciente nos dice, es que hace 5 años empecé a subir de peso,
Bueno, eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer, educar a nuestros pacientes para evitar que eso ocurra, porque entre más tiempo pase, más años pasen, el paciente va a venir simplemente con más cantidad de peso, una reganancia mayor de peso. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, esta es la primera clave, intervención rápida de la reganancia. Y lo que vamos a hacer es iniciar atacando la causa principal, viendo las causas que acabamos de explicar, si la causa es homeostática, si la causa es conductual o si la causa es ambiental. Cuando hemos identificado, a veces se combinan, de hecho, a veces puede haber una combinación de causas ambientales y conductuales, por ejemplo, o conductuales y homeostáticas, no importa. Lo importante es, como primera acción, atacamos la causa principal y luego vamos a atacar las causas, por decirlo así, secundarias de reganancia. A veces puede haber más de una causa de reganancia que estamos identificando en nuestros pacientes. Entonces la clave es intervención rápida, no hay que esperarse mucho tiempo, ni el paciente ni el médico deben esperarse mucho tiempo. Y en segundo lugar, atacar la causa principal y luego las causas secundarias de reganancia. Este es el segundo punto clave, la segunda clave, frenar rápidamente esa reganancia de peso. Y bueno, el tercer punto entonces, una vez que hemos identificado la causa, ya frenamos la reganancia, ya estamos de nuevo ayudando al paciente con el manejo de este problema, el siguiente paso entonces es volver al peso anterior. Bueno, cuando el paciente dice subí 5 kilos de los 15 que había bajado anteriormente y ya recupera 5, volver a bajar esos 5 o volver a bajar esos 7, 8 kilos, lo que haya subido el paciente, tratar de volver, porque eso tiene un impacto no solo metabólico, sino también emocional. El paciente siente que volvió a entrar en control de su peso y esto es muy importante. Entonces, no solo que vuelva por la parte metabólica, sino también que vuelva por la parte emocional. Eso nos hace motivarnos nuevamente a seguir con el cuidado del peso. Entonces, muy importante volver al peso anterior y darle nuevamente estabilidad al peso. Y aquí yo he encontrado un punto clave en los pacientes que llegan con reganancias y es precisamente que la reganancia, por decirlo de esta forma, genera un impacto negativo tanto metabólico como emocional. Entonces, el hecho de que logremos identificar la causa, que fue la primera clave que mencionamos, es muy importante porque necesitamos evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. A eso me refiero con dar estabilidad al peso. Dar estabilidad al peso significa, ok, ya subiste de peso cuando cambiaste de trabajo. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando vuelvas a cambiar nuevamente a otro trabajo, por ejemplo? Ya subiste de peso con esta relación de pareja. ¿Qué pasa si el día de mañana nuevamente inicias una relación de pareja con otra pareja y vuelve a suceder lo mismo? Por ejemplo, estoy citando estos ejemplos para poder ayudarnos a entender qué significa este concepto de dar estabilidad al peso. Significa que debemos, por decirlo así, aprender la lección. Si tuvimos una reganancia de peso por un cambio de trabajo, por ejemplo, tenemos que estar más conscientes que la próxima vez que ocurra, eso puede pasar. Por ejemplo, he tenido pacientes también que han aumentado mucho de peso porque de pronto en su trabajo les han pedido que hagan muchos viajes fuera del país por motivos de trabajo. Y son pacientes que están viajando 2 o hasta 3 veces por mes por razones de trabajo. Entonces, esto hay que aprender a manejarlo con el paciente para evitar que al año próximo, que va a seguir en el mismo trabajo y posiblemente va a tener también que salir de viaje muy frecuente por razones laborales, pues vuelva a subir de peso. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a entender cómo debemos trabajar en volver al peso anterior y darle estabilidad al peso. Entonces, tercera clave, seguimiento intensivo. Entonces, estas son 3 claves importantes. Entonces, quiero resumirte. Primero, detectar la causa, identificar la causa. Segundo, entonces, actuar rápidamente, frenar rápidamente la reganancia. Y tercero, ese seguimiento intensivo para volver al peso anterior y evitar a futuro nuevas reganancias de peso. Entonces, esto es muy importante, estas 3 claves que las consideras y las apliques con tus pacientes que te llegan al consultorio con una reganancia de peso. Quiero dejarte 2 invitaciones a continuación. Una primera invitación es para nuestra masterclass de este mes de enero de 2024, que va a ser el 24 de enero.
nuestra masterclass sobre nutrición, obesidad y cambio climático. ¿Cuál es la relación entre el clima y el peso? Bueno, eso lo vamos a estar discutiendo en esta primera masterclass con la cual vamos a estar viendo nuestro año académico 2024. Así que estás cordialmente invitado, invitada a conectarse en vivo a esta masterclass. Y la segunda invitación es que si quieres convertirte este 2024 en un experto, en una experta en el manejo de la obesidad, inscríbete en la certificación clínica peso. Aplica para tu entrevista de inscripción y sé parte, ¿verdad? Participa en nuestro primer grupo de este año 2024 que va a iniciar el próximo 30 de enero de 2024. Entonces, si quieres profundizar y realmente convertirte en un experto y desarrollar una consulta exitosa en el área de sobrepeso, obesidad, control de peso, esta es la certificación que te brinda todo el entrenamiento para que puedas lograrlo. Así que inscríbete en nuestro primer grupo de este año. Recuerda que todos estos recursos para mejorar el éxito de tu consulta los puedes encontrar en nuestra página web en www.readycomed.com y acá te dejo el QR para que puedas ingresar rápidamente a nuestra página web. Y muy bien, quiero decirte que lo más importante de este podcast es que puedas aplicar hoy mismo en el consultorio las herramientas que hemos aprendido juntos en el día de hoy. Así que aplica esto con tus pacientes que vienen en reganancia de peso para mejorar el éxito de tus resultados con estos pacientes. Y bueno, quiero agradecerte por haberte conectado, por ver o escuchar este episodio número 2 del podcast de Consultorio 15 Podcast, y quiero invitarte a que nos veamos la próxima semana en nuestro próximo episodio de Consultorio 15.